Esta obra es de Dennis Oppenheim, se titula Aging y es del año 1974. Es un artista de la primera generación del arte conceptual en Estados Unidos. Empezó trabajando en land art, el arte que se hacía en el exterior. Después trabajó en el body art, que es un arte con el propio cuerpo del artista y que tiene relación con esta obra Aging. Y después, a partir de los años 70, empezó a evolucionar hacia la escultura, que es lo que vemos aquí en esta obra. Esta obra la montamos en 2005 en una pequeña exposición en la que expusimos todas las obras que teníamos en la colección, que tenemos en la colección de Dennis Oppenheim, y contamos con la presencia del artista, que fue una experiencia muy interesante porque realmente se montaron las obras con su colaboración y un aprendizaje pues enorme. Aging es una instalación escultórica, es una obra que tiene mucho que ver con el arte conceptual porque está elaborada por conceptos que no son normales en la escultura. El propio artista, cuando hablamos con él en el año 2005, nos comentó que esta obra tiene mucho que ver con el povera, en el sentido de que son materiales nuevos, que no son normales en la escultura tradicional. La cera es un material interesante, el propio artista nos lo comentó, que cuando él pensó en la obra, pensó en la cera como que es un material que normalmente, bueno, siempre en la tradición de la escultura, es el material que se utiliza para la técnica de la fundición del bronce. El bronce y la escultura en general, incluso la escultura tradicional en piedra o en escayola, es fría, mientras que esta obra es una obra cálida, y es cálida en todos los sentidos. Es cálida por la iluminación de la luz infrarroja y es cálida porque genera calor. Cuando el espectador se acerca a la obra, se encuentra con que está viendo una obra que no está estática, sino que está variando en su forma por la acción del calor y está transformando a las figuras, que son las receptoras de ese calor, en cera, pero el espectador también recibe ese calor. Es una metáfora tanto de, como dice su título, del envejecimiento, pero también de la transformación, y yo creo que no solamente material, sino también en el plano psicológico, ¿no?, de la persona, de lo que supone la vivencia y cómo el cuerpo, la mente, pues va cambiando por el contacto con la energía. Esta obra de la colección es tal vez de las obras que me parecen más interesantes a la hora de enfrentarte a su montaje, ya que lleva un trabajo de investigación y intervienen muchísimas personas para poder llegar a realizarla. Cuando a ti te llega una idea o te proponen montar una obra que ha estado almacenada durante tantos años, tienes que bajar, revisar, saber en qué estado está, que este trabajo lo hace siempre en conjunto con restauración y con almacenes. Luego ver qué necesidades hay para poderla producir. En este caso era una obra efímera, entonces tienes que buscar llevar un control de la producción para tenerla siempre a punto, y han tenido que intervenir distintos profesionales como electricistas, jefes de seguridad, de riesgos laborales. Hemos tenido que ver todo el sistema eléctrico, al igual que la cera de abejas y la parafina, que son materiales que hemos tenido que comprar, pero serán reutilizados para futuros montajes. Tenemos que adaptar una pieza antigua a un nuevo espacio, a una nueva época, enfrentarnos a nuevos retos, donde tenemos que adaptarlo para que funcione al día de hoy. No ha sido expuesta desde hace 15 años aproximadamente, y es una obra que por su complejidad necesita una producción importante desde el Departamento de Conservación y Restauración. Esta obra es una instalación que consta de varios elementos: 3 barandillas de metal, madera, casquillos de cerámica y bombillas de infrarrojo y de bombillas de luz blanca que apuntan a una fila de muñecos de cera que se van derritiendo por efecto del calor, para hacer ese efecto de envejecimiento del material y del proceso de envejecimiento que quiere demostrar Oppenheim. Como es una obra que tiene cierta complejidad por la obsolescencia de materiales, estamos hablando de luces incandescentes que no es fácilmente
sustituibles, que tenemos elementos de infrarrojo que aportan muchísimo calor dentro del entorno del museo, pues tenemos que balancear un poco cuando hacemos un montaje. Esto lo discutimos con Oppenheim y llegamos un poco a un consenso, ¿no?, de poner los suficientes infrarrojos que permitan que se derritan los personajes de cera, pero que no afecten en manera excesiva el entorno de temperatura y humedad que tiene que haber en el museo. También hablamos un poco de esa modularidad que tiene la pieza y de esa intervención que tenemos que hacer permanentemente para que exista. Nos provee de un primer molde de escayola y silicona, nos regala una cantidad de elementos que estaban hechos de diferentes ceras, en el que él había hecho experimentos de colores, de olores. Hablando con él vimos que se iban a deteriorar, iban a desaparecer durante el primer montaje y preferimos crear unos nuevos personajes con estos parámetros que él nos daba. Los parámetros eran cera blanca, cera amarilla y parafina para un poco modular cómo se derretían estos personajes. Son unos personajes que pesan aproximadamente 2,6 kg, 2,7 kg de cera. Tardamos más o menos 1 hora en derretir toda esa cera y colocarlo en cada uno de los moldes. Luego estos personajes se derriten más o menos en un par de días. Oppenheim nos pidió que cada mañana se colocaran otra vez contra la pared porque suelen caerse, se pueden derretir de diferentes formas, y que aquellos que viéramos que estaban demasiado derretidos los sustituyéramos por nuevos elementos. Entonces, básicamente, cada mañana lo que hace es que se corre un poco la línea de envejecimiento y se vuelven a poner elementos nuevos al final de la línea. Y eso lo que hace es que cada semana haya que hacer nuevos elementos, cada día nuevos elementos, para poder hacer esa sustitución, ¿no? Es una obra que requiere una producción permanente. Y bueno, eso es parte de un poco de su singularidad. Gracias a esta oportunidad, este reto que ha surgido de volverla a montar, hemos podido volverla a valorar, ver un poco cómo está la obra en su estado de conservación y producir algunos elementos que son importantes para que exista la obra y que se pueda seguir montando. Es muy importante que el público también tenga la oportunidad de ver todo el trabajo que hay detrás y puede llegar a entender mejor una obra, porque no solamente es transmitir el concepto o lo que cuenta el artista, sino también toda la materialidad y la carga que lleva detrás su montaje. Es un trabajo continuo y iniciativas como estas pues nos sirven para no solo exponerla al público, sino también para indagar más en la investigación de la pieza y el trabajo en general del museo con cada una de las obras.